Viene con más directamente a la cabeza. A nudillo limpio directamente en la frente. ¡Por favor! Hay que desatarse. Es la única manera. Y sobre todo cuando esto se ha convertido en algo tan personal. Que te vas a volar, pajarito. Pero oye, cayó de pie como si nada Drew McIntyre. Y yo no sé si tú estabas esperando este tipo de fuego de Sami Zayn. Está encendido y qué manera de lanzarse, impactando. Patada a la zona media. Vuelven a quemarle el pecho y se le están poniendo bien difícil. Esa arde, esa pica. Y ahora lo llevan al látigo irlandés. Pone el freno y se va a volar, pajarito. Y esta vez se cae. No puede caer de pie Drew McIntyre. Ahí va luciéndose Sami Zayn. Se le lanza encima. En planchita de ángel. Pero lo atrapan. Lo atraparon en pleno vuelo. Y Drew McIntyre parece que lo va a enviar a volar. Sí, aparte ese muchachos. En eso tenemos experiencia nosotros. Drew McIntyre tiene literalmente todas las de ganar en lo que es la historia entre los dos. ¿Será este un momento de cambio? ¿Es este un Sami Zayn lo suficientemente diferente a los Sami Zayns del pasado como para ponerle fin a un tipo que lo ha atacado de la manera brutal en que lo ha hecho Drew McIntyre? Ahí queda el impacto directamente contra el poste. Para Drew McIntyre está en posición para que Zayn le regale su patada a Helluva. Y no es típico, por lo general hace un suplex exploder para poner a la víctima como la quiere, pero oye, qué destroza espina dorsal de McIntyre. 1, 2. No, por favor, qué tamaño, qué agilidad. 1, 2. Qué bombazo, por favor. Lo tiene trepado en el escaparate a Sami Zayn con su peso y el de Sami se encarama en la segunda. ¡Qué poder! ¡Qué fuerza! Y parece que Sami... sí escapa. Está luchando por esto. ¡Muy bien! 1, 2, para la victoria. Tres veces campeón mundial que está haciendo su cuenta regresiva, coincidentemente desde el 3, 2, 1. Pero lo detienen. La patada a la cara. Y ahora sí, bombazo, trueno azul. 1, 2 y... Pero ahí regresa al cuadrilátero y cuidado, Sami. Claymore de la nada para el 1, 2, 3. El engaño le salió formidablemente bien. Y si querían pruebas, la prueba está en la victoria. Sonriente el ganador, el vencedor. Le dice, así vamos a jugar, no hay ningún problema. Le hace un tipo de ole torito y se lanza con patadas voladoras. Excelentemente bien ejecutadas de parte de Liv Morgan, que se lo baila ahora. Casi haciendo ecos de Eddie Guerrero, pero eso es muy a la letra, tengo que decir. Pero ahora que está con Dominic, miren, vamos a dejarla ahí. Destroza caras de Io Sky. 1, 2. Y esto se trata del título mundial femenino, familia. Mucho en juego aquí esta noche. Io Sky ganando una batalla real para ganar esta gran oportunidad. Y es el momento. La esquivan, pero dice, no, te vas, pero aquí sigo mandando yo. Derechazo directamente a la cara. La toma por la zona media, le pone poder, pero pone resistencia a Liv Morgan. Una y otra vez. Codazo directamente a la cara de Io Sky. Cuidado con Liv. Y no se la lleva. Pone resistencia. ¡Qué freno el de Io Sky! ¡Patada de gol! ¡Gol de Japón! Primera mujer japonesa en ingresar a Saturday Night's Main Event. Así que está haciendo historia Io Sky. Y qué mortal invertido. ¡Qué maravilla! No se puede decir de otra manera. ¡Se lanza! Oye, plancha cruzada suicida. Una cosa... Oye, qué manera de arrollarla por completo. La devuelve al cuadrilátero. Es dentro del cuadrilátero que tiene que ganar el combate. Recuerden, eso se llama ventaja de campeón o campeona. El combate tiene que terminar dentro del cuadrilátero. Tienen que vencerla por conteo de 3 o rendición para que el título cambie de manos. 1, 2. La detienen. ¿Y de qué manera la derriban de allá arriba? Por poco le parte el brazo aquí a Liv Morgan. Por favor.
Cansada, luchando en contra del cansancio. Se resbala y paga el precio. Aprovecha Liv Morgan y 1, 2, 3. Y si no me equivoco, está manando el rojo en el rostro de Liv Morgan. Y ahora sí logró el Bullet Train Attack. La tiene donde la quiere. Este es el momento de verdadero peligro para Liv Morgan. Llega la tercera. Por allá arriba, la genio de los cielos se lanza. ¡Oh! ¡Qué patadas brutales! Cómo sube las piernas y aprovecha. Liv Morgan y al Oblivion la deja en el olvido. Io Sky para el 1, 2, 3. Morgan retiene el título mundial. Aquí está la ganadora y todavía campeona mundial. Gran mano derecha para Finn Balor. Está que ruge Damian Priest. Será esta su noche cuando es en triple amenaza. Y el hombre tiene mucha experiencia en triples amenazas, Damian Priest, a través de su carrera. No es la primera vez que baila de esta manera. Sabe lo que se requiere para esto. Y cuidado que lo dejan fuera del cuadrilátero. Igual por ahora todo en pie para él. Le bloquea y dice, ¿ahora qué pasa? Se ve dolorosísimo eso. Está en la cuerda superior, Priest. Hablando de la escuela clásica. Haciendo eco del Undertaker. Y ahora miren cómo destroza cara para Balor. 1, 2. Y hubiese... Lo eleva. Haciendo eco de Razor Ramón, rindiendo tributo, pero eso como que no pasa, no se da. Escapa Damian Priest de esa. La patada, la zona media. Lo va a preparar a Gunther, pero Balor llega Sling Blade por encima de Gunther. Una maravilla. Pero Balor paga el precio. Ahí lo doblegan con la patada directamente a la zona abdominal. Y hay abdominales. Ahí Sling Blade ahora para Gunther. Y es conteo de 3 o rendición. Y Oye, pero es que el oxígeno se le está yendo. Pero no. Priest dice que tiene más en eso. Logra respirar. Viene con más y se quita el problema de encima. Oye, como un superhéroe. Regresa a esto. Damian Priest. Ráscate si te pica ahora de la nada de Gunther. Pero eso es Damian Priest. Al sur del cielo. Se lo lleva. Pero Finn Balor lo encuentra ahora. El codazo. Lo ve y dice, esto es lo que yo quería. Al filo de la navaja, Razor's Edge, coup de grace. Y ahora Balor para ganar el título. 1, 2 y Priest rompiendo el conteo de 3, pero en el último segundo. Y ahora cuidado, Damian Priest con Balor ahí arriba para el filo de la navaja. Balor le da la vuelta al asunto, contraataque para el 1, 2. Es por el título. Priest se deshace de él al sur del cielo ahora para Balor, para el 1. Pero qué. Mientras ve esta acción, qué poder el de Gunther, quedó estancado ahí en el estalón, pero qué poder, qué bombazo, directamente contra el acero. Patadas voladoras maravillosas de Gunther. Este hombre es como un dinosaurio. ¿Qué demonios es esto? Bombazo de poder. 1, 2, 3. Y Gunther acaba de retener el título mundial, el ganador y todavía campeón mundial pesado es el general del ring. Para Chelsea Green y miren esto, es una tarántula invertida básicamente es lo que está haciendo aquí. Por favor, la que no sabe se la inventa y se la sabe todas, es el problema. Ya vamos. Ya va Piper Niven ahora viéndose envuelta en eso. Y claro, eso es desquite también, pero en este momento, vamos, el título está en juego. Que han portado dicho título desde John Cena, Ric Flair, Jimmy Superfly Snuka, Roddy Piper, Goldberg, Bret Hart. Vamos, es tanta historia la que ha pasado y ahora las mujeres en WWE van a poder crear su propia historia que comienza con una de estas dos grandes, Michin Chelsea Green. Y un 2 y por poco logra lo que quería aquí.
Mitch cerca de convertirse en la inaugural campeona. Y ya hubo estragos causados por Piper Niven, pero era, iba a buscar come derrota aquí. Michin. Cabe destacar que Chelsea Green es 2 veces campeón en pareja. Pero, ¡oh! ¡Rough Rider! ¡Rough Rider conecta de la nada para la victoria! 1-2 y ¡wow! Que ninguna de las dos ha aportado. ¡Ay! Títulos individuales, pero ahora acaba de atacar a su propia compañera. Creo que no a propósito, ¿no? Pero ¡wow! Se lanza Michin y se las lleva a las dos. Y lo puede ver al título, dice: es por ti, baby. Vengo por ti, nos vemos ya mismo. Y ahora, cómete la derrota, se lo regala Piper Niven. ¿Será que está cerca de ganar, de lograr lo que quiere, de convertirse en campeona? ¡Qué patada de Chelsea Green! Chelsea con la oportunidad. La peadora no llega, paquetito, básicamente. Y se queda en el 2. Y ahora sí la prepara para come derrota. Y no se lo dio completo, pero se lo dio. Chelsea Green terminó bien lejos. 1, 2 y... ¡wow! ¡Wow! Piper se golpeó fuertemente con el borde del ring. Ahora bofetón para Michin. Y se luce la madre de las afeadoras. 1, 2, 3. Y la mujer adornada con su propio rostro y con asistencia de su compañera de equipo Piper Niven. Aquí está la ganadora e inaugural campeona de Estados Unidos, Chelsea Green. Familia Triple H rompió el internet hace unos días cuando dijo que tenía un regalo especial para Cody Rhodes para aportar esta noche. Y miren el título, el Winged Eagle Championship, el campeonato ala de águilas, diseñado por el rey de los cinturones. De verdad, una maravilla histórica que se presenta aquí en una noche en la que, vamos, tenemos a miles presentes, millones viendo a través del mundo entero. Y aquí tenemos historia sobre historia con historia. Ahí está. Super patada para Cody Rhodes. Ahora está preparando la mesa para el campeón Kevin Owens. Esto puede ser un desastre para el campeón, pero es Cody. Es Cody que lo hace con un cutter sobre la mesa. Bueno, y básicamente un RKO para por si acaso. De la nada, para decir: dejaste a Randy Orton fuera por un par de meses, quién sabe por cuánto tiempo, pero que quede representado aquí esta noche. Y ahora sí, corner oficial, RKO, ahora el corner, lo tiene, 1, 2, y... ¡oh!
Y ahora patada a la zona media. No hay paralizadora que valga. No hay cruce de caminos tampoco. Y Owens acaba de mandar a volar. Y queda chocando contra el árbitro. ¡Paralizadora! ¡Y lo tiene! ¡Ándale! Y aquí no hay oficial que cuente, pero hay que decirlo. Owens hubiese ganado el combate ahora mismo. Y aquí Eddie Orengo 1, 2 y no. Tiene un nuevo respiro. Y pero qué demonios, otro árbitro caído. Buscaba un cutter, pero Eddie Orengo, nuestro árbitro, termina llevándose lo peor de esto. Por favor. ¿Y quién demonios va a contar ahora? ¿Dónde hay dos oficiales caídos? Kevin Owens ahora fuera del cuadrilátero. ¡Ay, claro! Dicen no hay oficial aquí. Pues a silletazo limpio se va. Amenaza con la silla. Lo esquivan. Y por ahí viene con fuerza Cody Carter. Está que ruge Cody Rhodes. Pero tiene que seguir en eso y aquí todavía no hay árbitro. Lo tiene perdido. ¿Y será que va a usar la silla? Y cruce de camino sobre la silla. Lo tiene cubierto, pero... Y aquí, llegando Charles Robinson desde afuera del cuadrilátero. Nunca había visto eso. Nunca había visto semejante cuenta de un árbitro. Pero aquí está el ganador y todavía campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes.